Vamos a trabajar en esta última clase aplicaciones de las funciones trigonométricas a situaciones comunes. Un uso común de la trigonometría es medir alturas y distancias cuyas mediciones por medios normales son incómodas o imposibles. Es posible medir alturas usando ya sea ángulos de elevación o de depresión. Si tenemos al observador y el objeto que desea ver, trazamos una línea imaginaria de forma horizontal y la línea visual. Si la línea visual se dirige hacia abajo de la línea horizontal, el ángulo formado es de depresión. Si el observador respecto al objeto que quiere ver, al trazar la línea imaginaria horizontal y su mirada se dirige hacia arriba, el ángulo formado es un ángulo de elevación. También recordemos que estamos utilizando triángulos rectángulos debido a que uno de sus ángulos es un ángulo recto y los otros son ángulos agudos, que al sumarlos también dan 90 grados. Identificamos la hipotenusa. Si vemos el ángulo beta, el cateto opuesto sería B y el cateto adyacente sería A. Si vemos el ángulo alfa, el cateto opuesto es A y el cateto adyacente es B. Las funciones trigonométricas utilizadas para triángulos rectángulos. Para determinar o calcular algún ángulo, utilizamos funciones inversas y también podemos utilizar el teorema de Pitágoras y, como les dije, recordar que el ángulo alfa y beta suman 90 grados, debido a que el ángulo conocido es 90. Veamos un ejemplo. Un topógrafo puede medir el ancho de un río colocando un teodolito en un punto C en un lado del río y apuntándolo a un punto A en el otro lado. Veamos la figura. Después de voltear un ángulo de 90 grados en C, el topógrafo camina a una distancia de 200 metros al punto B, usando el teodolito en B. Mide el ángulo beta y encuentra que es de 20 grados. ¿Cuál es el ancho del río redondeado al metro más cercano? Tenemos entonces la figura en donde identificamos al topógrafo, el ángulo que está midiendo y los datos correspondientes serían el ángulo beta que mide 20 grados, el lado A que mide 200 metros y nos están preguntando el lado B que corresponde al ancho del río. Para poder encontrar el lado B, ¿qué debemos de utilizar? Recordemos que tenemos el ángulo beta, el lado A, que respecto al ángulo sería el lado o el cateto adyacente, y nos están preguntando el ancho del río que corresponde al cateto opuesto a beta. Función trigonométrica que relaciona el cateto opuesto y el cateto adyacente es la tangente del ángulo. Opuesto dividido adyacente, o sea, B dividido A, pero tenemos que despejar. La ecuación nos quedaría tangente del ángulo beta es igual a B dividido A. Despejando el lado B, A está dividiendo, del otro lado multiplica. Por lo tanto quedaría A por la tangente de beta. Sustituyendo los datos, 200 metros por tangente de 20 grados, nos da un valor aproximado de 72.79 metros. Pero como lo piden redondeado al metro más cercano, entonces sería el ancho del río es de 73 metros. Veamos otro ejemplo. A cierta hora del día, un árbol de 12 metros de altura proyecta una sombra de 16 metros. ¿Cómo se ve en la figura? ¿Cuál será la distancia desde la sombra de la copa en el suelo hasta la copa del árbol? Los datos que tenemos. B vale 12 metros, A vale 16 metros y X, que nos lo están mostrando en la figura, que sería la hipotenusa, C no la conocemos. Por lo tanto, para poder resolver, vemos que X es C, la hipotenusa, 16, que es uno de los lados, correspondería al cateto A, y 12, que es el otro lado, correspondería al cateto B. Como no tenemos ángulos, podemos utilizar teorema de Pitágoras para poder determinar el valor de la hipotenusa. C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Sustituyendo datos, 16 al cuadrado más 12 al cuadrado. 16 al cuadrado, 256 más 12 cuadrado, 144. Sumados nos dan un total de 400. No olvidemos que tenemos que calcular la raíz cuadrada de 400, que es, por lo tanto, podemos decir que la distancia desde la copa de la sombra en el suelo hasta la copa del árbol es de, veamos otro ejemplo.
Un faro de 45 metros de altura ilumina un barco con un rayo de luz que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. ¿A qué distancia se encuentra el barco del faro? Y nos dan la figura. Muy bien, veamos qué datos tenemos. El ángulo alfa, que mide 30 grados, B, que mide 45 metros, y el lado A, que es el dato que nos están pidiendo. 30 grados en la figura está señalada en la parte superior, pero al completar los ángulos podemos decir que el ángulo X marcado en la figura es equivalente a los 30 grados. Por lo tanto le llamamos B. La distancia del barco hasta la base del faro es lo que nos están preguntando. Respecto a beta, sería el cateto adyacente. Y la altura del faro, que es de 45 metros, sería el cateto opuesto respecto a B. Función trigonométrica que relaciona nuevamente el cateto opuesto y el cateto adyacente, que es la tangente del ángulo. B dividido A. Debemos de despejar. Tangente de beta es igual a B dividido A. Como el dato que queremos es A, debemos de eliminar a A, que está dividiendo, del otro lado multiplica a tangente. Pero tangente está multiplicando, del otro lado divide. Por lo tanto, el despeje quedaría B dividido la tangente de beta. Sustituyendo datos, 45 dividido tangente de 30, aproximadamente es 77.94 metros. Por lo tanto, podemos decir que el barco se encuentra a una distancia de 77.94 metros del faro. Veamos un ejemplo más. Unas cigüeñas construyeron su nido sobre el tejado de un edificio a 25 metros del suelo. Se observa desde un punto situado a 50 metros del edificio. Calcular el ángulo de observación. No nos dan la figura, pero nos hacemos idea de un triángulo rectángulo. Tenemos el edificio, tenemos al observador y a las cigüeñas en la parte superior del edificio. Formando el triángulo rectángulo, sabemos que desde la base del edificio hasta el observador hay una distancia de 50 metros, que la altura del edificio es de 25 metros y el ángulo que nos piden es el que se forma desde el observador hasta las cigüeñas, que sería el ángulo B. Por lo tanto, tenemos el cateto opuesto y el cateto adyacente. A sería 50 metros, B serían 25 metros y el dato desconocido es B. Función trigonométrica que relaciona el cateto opuesto y el cateto adyacente es la tangente del ángulo. Como necesitamos el ángulo, utilizamos una ecuación ya despejada que relaciona el cateto opuesto y el cateto adyacente, que sería tangente inversa. Opuesto dividido adyacente. El opuesto es B y el adyacente es A. O sea que sustituyendo los datos serían tangente inversa de 25 dividido 50. El valor aproximado es de 26.57 grados. Por lo tanto, podemos decir que el ángulo de elevación es aproximadamente 26.57 grados. Veamos un ejemplo más. Una escalera alcanza una ventana situada a 3 metros de altura, formando un ángulo de 60 grados con el piso. ¿Cuál es la longitud de la escalera? Colocamos la ventana, a ella llega una escalera que se encuentra a una altura de 3 metros y con un ángulo de 60 grados respecto al piso. Lo que nos piden es la longitud de la escalera. Los datos entonces son el ángulo que es de 60 grados, la altura que es de 3 metros y el dato desconocido que sería la hipotenusa. Tenemos entonces el ángulo beta, la altura que correspondería al cateto opuesto y la longitud de la escalera que correspondería a la hipotenusa. Para encontrar podemos utilizar la función seno del ángulo que corresponde al cateto opuesto dividido la hipotenusa, o sea, B dividido C. Por lo tanto, tenemos que despejar. C está dividiendo, del otro lado multiplica y seno del ángulo quedaría dividiendo a B. Sustituyendo los datos, 3 dividido el seno de 60 y eso es aproximadamente 3.47 metros. Podemos decir que la escalera tiene una longitud de 3.46 metros aproximadamente. Estas son algunas de las aplicaciones que podemos darle a la trigonometría utilizando las funciones trigonométricas y el teorema de Pitágoras. Gracias por su atención.
Recuérdese que puede comunicarse conmigo al correo electrónico o al número telefónico y con gusto estaré apoyándole.